que la principal clave de lo que hacen los centros de datos en todo el mundo es la opacidad. Esta opacidad la blindan mediante leyes y lobby. Entonces, por ejemplo, acaba de salir una investigación de Investigative Journal a nivel europeo donde se ve cómo el lobby de los centros de datos han conseguido que a nivel europeo haya leyes enteras que digan no se sepa el consumo de agua de los centros de datos. Aurora, tienes una historia familiar que te ha traído hasta aquí. Has dicho que en alguna ocasión que ya lo has vivido antes. ¿A qué te refieres? Bueno, cuando yo estaba escuchando en el programa de radio Post Apocalipsis Now a Ana Valdivia entrevistando a Sebastián Leude, que estaban hablando de la lucha de resistencia de datos en Chile, por un lado me sentí muy impactada, ¿no?, de la imagen de que te viniera una gran empresa como puede ser Microsoft, Google o Amazon a tu territorio a robarte el territorio, el agua, la energía y la diferencia de poder. Pero me di cuenta que esa historia me estaba impactando un poco más de lo normal porque era mi historia familiar. Porque cuando yo era adolescente comenzaron los rumores de que venía un aeropuerto y que nos iban a expropiar las tierras. La verdad es que no dábamos crédito, pero cuando nos dimos cuenta esto pasó. Durante 17 años hemos estado en una lucha judicial contra el aeropuerto que finalmente se construyó y es uno de esos macroproyectos durante la burbuja inmobiliaria de España que es un ejemplo de fracaso, ¿no? Es un ejemplo de algo que no funciona y además ha creado una herida en el territorio terrorífica. ¿En qué pueblo? En Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real, que además es una zona volcánica preciosa, con lo cual estás destrozando un patrimonio geológico enorme. Y entonces cuando vi las promesas que les hacían a la gente de los centros de datos, de esto es el progreso, es inevitable, va a dar muchos puestos de trabajo, las infraestructuras son imprescindibles para la sociedad, y la sociedad era algo que estaba lejos, ¿no? Algo que estaba como en las ciudades, que no tenía nada que ver con nosotros ni con nuestra historia, y sobre todo que había un deseo de desposeer nuestra realidad, es decir, que nos decían que nuestras tierras no valían nada, que nuestra naturaleza no era real, y que la única naturaleza real era aquella del norte con árboles grandes, pero que nuestra naturaleza desértica no era lo que merecía la pena defender. Entonces nosotros nos rebelamos contra eso y cuando digo mi familia en el sentido muy amplio y decidimos que sí que luchábamos. Creí que en aquel momento sí que era una persona indefensa con 15 años, una persona rural, pero yo ahora con mis 40 y pico sí me sentía con la necesidad y con las herramientas para levantarme contra Amazon, Google y Meta a la vez, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ahí vamos. ¡Qué maravilla! ¿Y esa lucha de las tierras de tu abuelo cómo fue? Pues fue judicial, o sea, nosotros no tuvimos, al principio nos sentimos muy solos porque incluso a nivel mediático se creó el canal de Castilla-La Mancha que repetía todo el rato que nuestra naturaleza no era naturaleza, ¿no? Sí que tuvimos el apoyo de pueblos cercanos como Corral de Calatrava que en sus carnavales se disfrazaron de los animales que se iban a perder con el aeropuerto, en concreto con las agutardas, pero yo admito que eso me enteré años después, no en el momento, pero sí que nos sentimos muy solos y sentimos la presión del resto del pueblo que nos decía que como iba a haber muchos trabajos, que esto iba a funcionar y demás, que no teníamos que levantarnos, ¿no? Entonces hay un poco los paralelismos de la gente que en las zonas rurales ven aparecer los macroproyectos, ya sean macroproyectos energéticos, como centros de datos, como otro tipo de infraestructuras, y se les dice que se callen, porque bueno, que el progreso de supuestamente todos es mejor que el de unos pocos. La realidad es que esos todos no son todos, sino que es el 1% del Silicon Valley que ni siquiera están aquí en España. Claro. ¿Y esto cómo te ha llevado a la lucha de tu nube seca mi río? Bueno, nosotros cuando vimos esta entrevista, a mí se me quedó como ese rum rum como una canción que es como un gusano de oreja que no para de sonar durante meses. Y entonces cuando vimos que venía el centro de datos de Meta Talavera la Reina, dijimos, ay madre, les va a pasar como los chilenos. Y entonces acto seguido pensé, bueno, pues hagamos como los chilenos, levantémonos, porque ellos sí que han conseguido parar ese centro de datos. Entonces lo primero que hicimos fue, vamos a hacer una pequeña campañita de comunicación de una semana, que con una semana esto se arregla, ¿no? En realidad no fue así. Lo primero que descubrimos era que este centro venía a Zeewolde, en Holanda, y que allí en Zeewolde le habían conseguido parar. Entonces había aparecido aquí, allí se llamaba Operación Tulipán, aquí Operación Zarza,
y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a comunicar y expresar cuál es el problema con los centros de datos, ¿no? Cada vez que parpadeábamos aparecía otro centro de datos nuevo. Solo en Aragón ya llevamos más de 34 centros de datos aprobados de hiperescala, o sea que son de un tamaño gigantesco, y nuestra lucha está intentando visibilizar el impacto en energía, el impacto en territorio, el impacto en salud, pero especialmente el impacto en agua, que es lo que más nos afecta en España con tema de cambio climático. Sí, pero ¿y vosotros quiénes sois? Porque hablas de nosotros hemos hecho esto, otro. Sí, nosotros somos el pequeño colectivo de Tu nube seca mi río, que elegimos ese nombre para justo visibilizar el impacto medioambiental en temas de agua de los centros de datos. Y somos muy poquita gente, pero lo que sí que estamos es muy coordinados con el resto de resistencias que han seguido naciendo en el territorio tanto español como fuera de España. Entonces utilizamos estos pronombres que ya no son de género sino plurales porque también a ratos nos es difícil identificarnos como personas individuales. ¿Y a quién se le ocurrió esto? ¿Fue también un proceso colectivo? No, ¿Tu nube seca mi río, el nombre? El nombre fue inmediato, no lo pensé ni medio segundo, soy muy buena poniéndole nombres a las cosas. Si tenéis hijos, tapas, libros, pongo nombres maravillosos. No, se me ocurrió en un segundo, a la gente le pareció precioso el nombre, admito que es totalmente inadecuado para la gente que nos esté leyendo como expertas en agua, porque en realidad es el acuífero, ¿no? Pero sí que encontramos que todos somos como hijos de los ríos y cada vez que alguien nos nombra el río sentimos como wow, es algo que tenemos que proteger. Y cuando empezamos con nuestra lucha, cada uno teníamos como un animal pequeñito, un algo, una planta que queríamos proteger y nos dimos cuenta que nos podíamos pasar media hora hablando de las almejas que viven en el río Gállego, que es el afectado por los centros de datos de Amazon. Entonces tú hablabas con la gente que es hija del Gállego y te hablaba de la almeja, tú hablabas con la gente de Marsella y te hablaban de los pequeños camarones de Petit Jamar que viven y son afectados por los vertidos de los centros de datos de allí, o hablabas con la gente de Talavera y te contaban, bueno, lo que llaman trufas de los pobres que viven en las raíces de las jaras y que serán afectadas, porque es otro tipo de ecosistema, por el centro de datos de Meta, ¿no? Entonces todos también somos hijos de los ríos y somos protectores de los pequeños animalitos que viven en ellos, como, bueno, nos sentimos impelados ya que ellos no pueden y somos la humanidad quienes estamos destrozando el planeta con este punto ecofeminista de tenemos que salvaguardar donde habitamos. Qué bueno, claro. ¿Y en tu caso qué animalillo te representa? Esa es la trufa de los pobres. También las zarzas. Admito que, bueno, justo con lo de Talavera estamos teniendo como un impacto emocional más fuerte porque es el sitio donde estamos llevando más a más periodistas y entonces, claro, es divertido decirles, aquí vive un águila y ya no es un águila cualquiera, sino sé el nido, la he visto crecer durante años, he visto los polluelos, ¿no? Entonces, aquí vive un águila, ya no es neutro, ¿no? Cuando estamos grabando es muy gracioso que de repente ves a gente agachada que dices, ¿qué están haciendo? Bueno, es que justo en la temporada que coge la trufa de los pobres. La vegetación es extrañísima, es casi extraterrestre para alguien que no esté acostumbrado a saber que en Castilla-La Mancha son humedales y la mayor parte del tiempo es seco y de repente aflora durante medio segundo esa vegetación, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros esos pequeños animalitos y tal, pues puede que sean las trufas, que sean las águilas, no sé. ¿Y cómo ha cambiado tu relación con las redes digitales, con la IA, desde que has empezado todo este proceso? Yo en concreto y la gente que estamos en Tu nube seca mi río somos activistas de software libre, derechos digitales durante más de 20 años. Entonces, hace mucho tiempo que ya habíamos encontrado otra manera de hacer tecnología. Y al hacerlo también hemos descubierto que el tecnocapitalismo crea un mundo en el que no queremos vivir. Y básicamente nos hemos sentido con un síndrome de Cassandra de explicarles durante 25 años a la gente, cuidado, que este mundo digital que estamos creando es muy opresivo, es muy peligroso, no queremos estar en redes privativas, queremos estar en redes libres, ¿no? Como Mastodon. Y cuando te das cuenta que llevas razón y que el mundo al que hemos llegado es mucho peor incluso de nuestras peores pesadillas, que hasta el Papa nos está dando la razón, dices, Dios mío, qué horror llevar la razón, ¿no? O sea, que si tuviera un hijo le pondría de nombre te lo dije, ¿no? Entonces nos da auténtico pavor saber que llevamos razón con que esa tecnología de otros no es la que queríamos vivir. Nosotros no utilizamos la IA en nuestros trabajos internos ni externos,
ni en el activismo, porque además sabemos utilizar la tecnología, como te digo, con software libre de otra manera. Intentamos que la gente entienda que lo que hay detrás de este consumo tan voraz de los centros de datos es la utilización de la IA. Y no solamente es un problema medioambiental de agua, de energía, sino de centralización del poder. Por eso estamos totalmente en contra de la IA y no creemos que existan maneras éticas de utilizar la IA. Wow. Y para pasar un poco más a lo concreto, ¿sabemos cuánta agua consume un centro de datos como Amazon en un día? Esa era la primera pregunta que nos hacían todos los periodistas. Nos decían, ¿cuántos litros en concreto? Y la respuesta era, ¿soy yo que tengo discalculia o soy incapaz de encontrar esta información? Entonces te das cuenta que la principal clave de lo que hacen los centros de datos en todo el mundo es la opacidad. Esta opacidad la blindan mediante leyes y lobby. Entonces, por ejemplo, acaba de salir una investigación de Investigative Journal a nivel europeo donde se ve cómo el lobby de los centros de datos han conseguido que a nivel europeo haya leyes enteras que digan no se sepa el consumo de agua de los centros de datos. ¡Qué fuerte! Sabemos que por filtraciones, por ejemplo, a The Guardian, que Amazon tiene la consigna de no decir cuánta agua consume. Sabemos que en North Holland ha habido centros de datos que decían que estaban gastando X y no las estaban gastando. Sabemos que, por ejemplo, los activistas de Uruguay tuvieron que llevar a Google al Constitucional para que dijeran lo que estaban gastando. También sabemos que en Aragón, Azcón acaba de firmar una ley hecha a medida para Amazon que diga que no se puede saber cuánta agua se está gastando. Esto va completamente en contra de todas las leyes de transparencia españolas y europeas, ¿no? Entonces sabemos que la falta de transparencia es su principal medida porque efectivamente no hace falta mirar números, sino mirar la realidad. Y cuando tú vas a sitios donde ya existen centros de datos concentrados y ves que esa gente tenían agua y ya no, puedes adivinar que si la diferencia es que hay centros de datos y antes no, quizá el problema son estos centros de datos de hiperescala que consumen agua de una manera voraz. Claro, entonces por eso utilizáis el concepto de macrogranjas de datos, ¿verdad? Sí. ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? Para explicar que entre los centros de datos antiguos, que eran más pequeños, tenían otros tamaños y demás, frente a los centros de datos de hiperescala, que están hechos para la IA, que por eso necesitan agua para refrigerarse, hay una diferencia de escala, de concentración de poder, pero también de expansión de los daños. O sea, hay una escala también de daños gigantesco. La gente de los territorios rurales en España saben que cuando se les ha marcado una macrogranja de datos, su zona se ha marcado como zona de sacrificio. Por eso les han puesto después otros macroproyectos, ya sean energéticos y en este caso centros de datos. Pero también remite a que hemos tenido capacidad de crear moratorias, de crear luchas, de crear sinergias y que también existe otra manera de poder alimentarnos y tener soberanía alimentaria, pues también existe otra manera de tener soberanía tecnológica. Entonces creo que remite tanto a la capacidad de luchar de otra manera, al propio concepto de lo que es un centro de datos de hiperescala y también a, utilicemos esto de otra manera. Podemos tener comida sin necesidad de que sea con macrogranja de cerdos, podemos tener tecnología sin que pase por las manos del tecnocapitalismo. Muy bien. ¿Y lograsteis crear resistencia ante el proyecto de Meta? Sí. ¿Cómo lo lograsteis? ¿Qué pasó ahí? Bueno, cada resistencia se crea en base a las anteriores y nunca va a ser la que te imaginabas, ¿no? Entonces tú te esperas que la primera resistencia que aparezca sean los ecologistas de la zona y la primera resistencia que aparece en Meta es el grupo queer que hay allí. ¿Allí dónde? Allí en Talavera de la Reina, porque en Talavera de la Reina el grupo queer era muy consciente de que estaban sufriendo toda la represión por parte de esta misma empresa, por parte de Meta, con las leyes del DEI en Estados Unidos que estaban trasladándose a España, ¿no? Entonces sabían, si esta gente va en contra de nosotros en nuestros derechos más básicos, también puede ir en contra de nosotros en la parte ambiental. Por eso se levantaron. Cada una de las luchas que hay en el territorio español y en general en todo el mundo es distinta. O sea, cuando nos vemos juntos en habitaciones o en videoconferencias decimos, wow, sorpresa, qué gente más diversa, pero la tenacidad y los objetivos comunes y hacerlo desde la alegría creo que es nuestro punto común. ¿Y tienes algún ejemplo del hacerlo desde la alegría? Que eso es mucha inspiración para los demás. Bueno, a mí me encantan los ejemplos de las otras luchas. Podría contar, por ejemplo, el vídeo divertidísimo que se acaban de marcar la gente de No Centros de Datos Aragón haciendo una pegada de carteles ahí en la Pobla de Alfidem, donde va a haber un centro de datos.
Pero, por ejemplo, en Marsella hacen tremendas manifestaciones donde la gente de Stop Micro se disfrazan con todos los animales que se van a perder con su centro de microchips. Y entonces ellos se disfrazan de los pájaros del río, de los pájaros que ven en el río, de los peces del río, de las algas, y luego hacen una gran ola de microchips que les va a ahogar. Y al final del todo lo queman. O sea, a mí me encantaría hacer eso en España, no se puede hacer fuego. Y entonces ellos al final de cada manifestación queman todo eso, ¿no? Entonces creo que lo hacen desde la alegría pura de poder estar juntos. Entonces, yo creo que lo más interesante de las luchas no solamente es hacer oposición, sino saber que son caminos muy largos y durante ese camino también tienen que ser espacios de cuidado, de creación y de imaginar el futuro junto que quieres hacer, y eso lo tienes que hacer con tu comunidad. ¿Y cómo os inspiráis mutuamente? O sea, que sabes que en algunos lugares se pueden hacer ciertas cosas, en otros no, como lo que decías ahora en España. ¿Qué inspiraciones ha habido a nivel internacional mutuas? Tenemos las inspiraciones incluso hasta por parte de los nombres, ¿no? Porque yo he dicho que nosotros nos levantamos porque vemos a los chilenos, pero luego cuando nosotros nacemos en España, de repente llegan los franceses y quieren también aparecer como colectivo, y estamos en contacto constantemente, la gente de Marsella. Entonces la gente de Marsella dice que se quiere llamar Tu nube seca mi río directamente en francés. Y les digo, pero en vuestro caso son centros de datos solo. Y dicen, no, son los cables submarinos. Entonces ellos se llaman en francés, no lo voy a pronunciar bien, Les nuages étaient sous pied, algo así. O sea, la nube está bajo nuestros pies. Y entonces esa es la inspiración. Pero luego, por ejemplo, cada una de las luchas se va nombrando por otros. Por ejemplo, los de Aragón les encantó la lucha que habían tenido los de Uruguay y entonces se llamaron No sé qué saqueo. O sea, está habiendo como unas conexiones incluso de nombres entre nosotros muy graciosas. O sea, que se vale copiar, ¿no? Sí, y los polacos igual. Los polacos nacen porque nos leen a nosotros en España, y luego hay resistencias que no son ni siquiera son de infraestructuras, pero no son ni siquiera de centros de datos, que también aparecen en conexión con otras, ¿no? Entonces hay veces que no sabes en qué punto estás siendo no solamente una oposición a un proyecto, sino una chispa de esperanza en otra parte del mundo. ¿Y la manera de organizaros a nivel internacional? ¿Cómo lo hacéis? Porque siempre nos vamos rápido a hagamos un meet o una reunión con estas herramientas y estas otras. Háblame un poco más de las herramientas alternativas que utilizáis. Claro, nosotros en herramientas alternativas utilizamos siempre cosas de software libre que se trabajen prioritariamente en local y en nuestras propias servidores, que además podemos controlar con qué energía los ponemos, ¿no? Entonces, por eso elegimos ese tipo de herramientas. Pero cuando luego tenemos que coordinarnos, por ejemplo, en redes sociales, nosotros no hemos utilizado ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Dijimos, es que no tiene sentido desde el punto de vista de coherencia, creamos las redes y acto seguido las cerramos. Y estamos en Mastodon y con un correo electrónico. Y con eso hemos conseguido llegar a toda la gente sin necesidad de mucho más, ¿no? Luego hay otra gente que utiliza otras formas de conexión que nos parecen maravillosas. Por ejemplo, una de las luchas contra el extractivismo minero en Ciudad Real se conectaban porque un señor que era muy activo era el cartero. Entonces, si eres el cartero de toda la comarca, puedes ir hablando uno con todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que hay veces que en el intento de comunicar y llegar a más gente, estamos todos luchando en un territorio que no es el nuestro, que son esas redes privativas como Twitter, Blue Sky, Facebook, Instagram, pero estamos perdiendo muchísimo tiempo. Y a lo mejor se nos está olvidando bajar y hablar en la farmacia, que es un punto de conexión, hablar en estos sitios que dices, wow, se me había olvidado, en el bar, por Dios bendito, o sea, es que más influencia que tiene un bar, más influencia que tiene un bar, ninguno, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que hablar en estos espacios porque son donde va a llegar la información, y eso precisamente lo saben mucho los periódicos locales. ¡Qué maravilla! ¿Y esto sigue la metodología esta de la resistencia a la agresión publicitaria o algo así? Sí, nosotros cuando llegamos a un colectivo, por ejemplo, que nos pasa mucho cuando trabajamos con grandes ONGs europeas que tienen mucho dinero, que están acostumbrados a pedir subvenciones, grandes departamentos de comunicación, lo primero es que te dicen es vamos a hacer esta gran campaña, y tú dices, ¡ay, por Dios! Sé que es muy difícil decirte que te vengas a Mastodon, pero de primeras, ¿por qué no pruebas con esta metodología que se llama RAP, de no agresión publicitaria, resistencia a agresión publicitaria? Entonces, simplemente empieza con, si hay una información prioritaria, no la pongas allí. Si tienes que financiar, no financies nada de esta gente y no los publicites. No dices, hey, contáctanos en Instagram, tío.
contáctanos en nuestras redes, escríbenos a nuestro correo, ¿no? O sea, vuelve un poquito para atrás en no hacerles publicidad a esta gente, ¿no? Y de esa manera le vas quitando un poquito de importancia, poder a todas estas redes privativas. O sea que también hay una tarea individual a la hora de aprender a comunicarse de otras maneras alternativas. Sí, es que ¿Sí? cuando al fin y al cabo estamos trabajando, siempre que estamos trabajando en cualquier tema activista, creo que no solamente es el contenido, sino también las formas, ¿no? En nuestro mensaje político está en el qué decimos, pero también en el cómo hacemos. Y en el cómo hacemos a veces estamos haciendo esos ejemplos que comento. La resistencia polaca era una persona que acababa de caerse del caballo, era víctima de un centro de datos, jamás había tenido contacto con ningún tipo de movilización social, y cuando le explico lo que es el software libre, las redes sociales libres, me hizo mucha gracia porque luego en los siguientes espacios en los que participábamos no era yo sola quien lo tenía que decir, de repente tenías al polaco a tope hablando de cómo teníamos que utilizar las redes sociales libres, ¿no? Entonces creo que en el cómo hacer tenemos una semilla de propagación muy fuerte. ¿Y en ese marco también habéis creado fanzines? ¿Nos cuentas qué es eso? Sí, bueno, nosotros no, pero las resistencias en amplio sí, las tenemos aquí algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, las resistencias de Aragón han creado estos fanzines preciosos que se llaman Cómo hablar con tu madre de un centro de datos, que intenta llevar al lenguaje más prosaico, más fácil de la calle, de andar en casa, zapatillas de andar en casa, de cómo hablar con alguien y cuáles son los problemas de un centro de datos. La siguiente fanzine que queríamos mostrar es el de la gente de Paper Trail de Holanda, que ellos tienen la conexión porque el centro de datos de Seewolde, que se paró en Holanda, es el que vino en Meta en Talavera. Entonces, cuando nos vinieron a visitar, hicieron este fanzine cogiendo, bueno, pues los elementos que encontraban en el suelo de lo que será el centro de datos y haciendo esta composición tan interesante. Y luego tenemos la gente de Stop Micro en Francia, que están unidos a la gran coalición que hay de centros de datos contra la resistencia contra los centros de datos en Francia, de igual, que explican un poco por temporadas lo que van encontrando con toda esta labor de investigación. ¿Pero esto también se puede ver online o es un material que al final tienes que tener en las manos? Pues yo no los he encontrado online, creo que alguno de ellos está digitalizado, pero lo divertido de los fanzines es que como tienen esa estructura tan rara que solamente tiene sentido cuando lo lees, es muy poco reapropiable por la IA, porque no sé si habéis escuchado que estas empresas de la IA están comprando librerías de viejo, un montón de libros antiguos descatalogados, los escanean y luego los queman para alimentarse. O sea, es que es nuestra peor distopía. O sea, 1984 se queda corto en esto, ¿no? Y entonces ahí hemos descubierto que hay una especie de resistencia contra la IA de que los fanzines son muy baratos, se escapan mucho de las manos del capital y no son tan fáciles de escanear. Por el componente artístico artesanal. Sí, el componente artesano, sí. Qué maravilla. Y en cuanto a los futuros que te imaginas para un mundo en el que conseguimos resistir a todas estas fuerzas que son de las macrogranjas, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué ves? ¿Qué imaginas? ¿Qué visión tienes? Nosotros solemos hacer talleres al final de, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes, al final de cada evento, ¿no? Y les decimos que intentemos imaginar un futuro solarpunk. Un futuro solarpunk implica justicia social y una tecnología que siempre sea soberana y en tus propias manos y no haga daño a los demás. Entonces esas miradas ecofeministas, decoloniales, son las que me imagino en mi futuro. Es decir, yo me imagino un futuro en el que siga existiendo cambio climático, pero estemos luchando todas juntas contra él. Que la tecnología que exista sea básicamente la que utiliza hoy en día, que es reapropiada, reutilizada, reparada y sin obsolescencia programada, por supuesto. Que exista una regulación muy fuerte contra los centros de datos y que las comunidades se sientan muy poderosas y muy capacitadas para luchar en su territorio. ¿Y cómo podemos organizarnos para que esa resistencia crezca? Porque hablas de que incluso las leyes estaban favoreciendo a estas macrogranjas de datos. Pues yo creo que a cada uno le duele lo suyo. Entonces tú tienes que sentir que es esa cosa que te está enfadando tanto, ¿no? Que es ese run run que llevas varios días que no te deja dormir, y luego decir, bueno, ¿y cómo me gustaría esa esperanza? ¿Dónde puedo luchar? Y entonces, aunque pienses que estés sola, siempre va a haber una sola persona, otra persona más con la que solamente con 2 personas ya montas un movimiento. Entonces, desde esa indignación tienes que tener la posibilidad de crear esa esperanza. Entonces, a lo mejor tu posibilidad de acción no es decir, uy, me voy a luchar contra un centro de datos, pero hoy voy a montar un Repair Café en mi zona
y voy a ¿Qué es juntarme. eso? Repair Café es una zona donde te pones a juntar, a arreglar cosas, habitualmente objetos tecnológicos, pero también puede ser tejer. Y a la vez que tú estás reparando tu tostadora o tu ordenador, tienes la posibilidad de hablar de tecnología o cómo querrías que fuera tecnología con la otra gente, ¿no? Puedes estar creando, pues eso, oye, vamos a juntarnos y crear un fanzine y intentar reunir e investigar la información. Vamos a hacer una obra de teatro, vamos a, desde nuestras posibilidades, encontrar un espacio de comunicación, ya que eso es lo que nos quitan las tecnológicas. O sea, que estás poniendo mucho énfasis en la conexión humana, en el pensar juntas, Sí. en el crear. ¿Qué más? Y en el soñar. O sea, realmente cuando somos activistas porque hacemos, y la difícil parte es mantener la constancia. Yo creo que lo que tenemos en común casi todos los activistas es esa constancia que bueno, yo bromeo que a veces parecemos pitbull, que agarramos tema y nos soltamos, ¿no? Entonces, esa constancia es muy difícil de mantener, pero eso solamente se puede hacer teniendo muy claros cuáles son los objetivos. Y bueno, pues los objetivos lo tenemos claro. O sea, es como necesitamos dejar un mundo mejor que en el que entramos. ¿Por qué es tan difícil mantener la constancia para las y los activistas? Porque vivimos en un mundo muy precario. Entonces, si yo quiero quedar todas las tardes de martes con mi grupo activista, pero a la vez tengo 3 trabajos precarios, si ya tengo mi grupo activista montado en el barrio, pero con la gentrificación me expulsan 3 veces, si mi salud mental va empeorando o la emergencia climática, pues hay un momento en que es muy fácil desconectarse de incluso los cuidados y demás, es muy fácil desconectarse del activismo, ¿no? Pero hay veces que hay que recordar por qué lo hacías o encontrar otros formatos. Si mi activismo ya no puede ser físico, ¿no? Porque ya mi cuerpo no lo permite, a lo mejor sí me tengo que ir a un activismo digital de bajo impacto donde pueda estar con la gente que quiero y hacerlo de otra manera. Entonces, ¿incluirías el cuidado como parte del activismo? Sin duda. ¿Cómo sería? Como psicóloga, además que trabajo en temas de comportamientos digitales con activistas que además sufren ecoansiedad, el burnout es una de las principales cosas que tenemos que trabajar. Entonces, en los cuidados, incluso la manera de comunicarnos hace que nos quememos o no. Por ejemplo, yo recomiendo formas de comunicación asíncronas principalmente, es decir, no utilizar grupos de comunicación instantánea, es decir, no WhatsApp, no Telegram, no Signal, que podría ser la opción éticamente mejor, porque nos quema, porque a lo mejor tú estás escribiendo en el momento que tienes una hora libre, pero la otra persona recibe 20 mensajes y dice, oh Dios mío, ahora no puedo y se desconecta. Entonces tenemos que volver a pensar los cuidados incluso en la manera de cómo nos comunicamos. Entonces, en resumen, un activismo como el de Tu nube seca mi río, que tenga capacidad de futuro y de que no nos quememos, ¿cómo es? Pues como los ojos del Guadiana. Quiero decir, no hay que pensar en los ríos, en el activismo, como algo que fluye de manera constante, sino que hay que pensar como todo el ecosistema de agua, que por ejemplo los activistas podemos estar y podemos desaparecer bajo tierra una temporada para volver a resurgir, como los ojos del Guadiana, pero sobre todo que lo que hagamos sea solamente una parte visible y como los acuíferos, que nuestra gran reserva está en el interior, es decir, que no nos quememos haciendo todo el tiempo actividades, sino que también le dediquemos mucho tiempo a la reflexión de los procesos propios, a leer, investigar, profundizar y no nos dejemos llevar tanto por la reacción constante a lo que pasa afuera. Crear nuestros acuíferos de reservas de activismo. Muy bien. Pues es una inspiración escucharte, es maravilloso todos esos detalles y matices que nos compartes. ¿Hay alguna cosa más que nos quieras dar en el camino para, bueno, recomendar a otras personas que quieran a lo mejor unirse a esta lucha? Bueno, les recomiendo que miren nuestra web, Tu nube seca mi río, donde ponemos todos los ejemplos de resistencias y esperanzas y sobre todo que cuando vean esa semilla de indignación la consigan pasar de la indignación que sienten aquí en el estómago a las manos y los pies que les lleven a la acción, ¿no? Sobre todo que sean capaces de encontrar a su gente, que es el punto clave. Muy bien. Muchísimas gracias, Aurora, por estar aquí con nosotros. De nada, gracias a vosotras.